Minuto iniciamos. Les voy a pedir a los asistentes al aula Francisco Centeno que sean tan amables de apagar sus celulares. Tenemos ya la conexión webcast. ¿Ya está lista? Muy bien, buenas tardes a todos ustedes. Me permito saludarlos desde la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México para presentarles a ustedes la segunda conferencia magistral del Diplomado en Línea Arquitectura Bioclimática y Sustentable. Este es un diplomado que se imparte por completo a través de las computadoras y se lleva a cabo del 1 de agosto al 17 de diciembre del 2011. Vamos a tener una segunda versión del diplomado, la que estamos preparando ya, para que se imparta a partir del mes de febrero del año 2012. El primer diplomado está constituido por 4 módulos que son los siguientes. El módulo 1 se denomina Arquitectura Bioclimática, el módulo 2 se refiere a la transferencia de calor, el módulo 3 se hace una revisión sobre lo que es la arquitectura solar y el módulo 4, pues un término muy popular actualmente que es el de la arquitectura sustentable. Cada uno de estos módulos tiene un coordinador y me voy a permitir mencionarlos. Desde luego, el principal coordinador de este diplomado es el maestro en arquitectura Carlos Romo Zamudio, que se encuentra aquí en la mesa de presidio. El primer módulo de arquitectura bioclimática está siendo coordinado por el doctor Víctor Fuentes Freysanet, que me había yo permitido mencionar en la conferencia que tuvimos el viernes pasado. Él se encuentra en la Universidad Autónoma Metropolitana y nos da mucho gusto el tener posibilidad de establecer este contacto con esta institución hermana. El segundo módulo está coordinado por el arquitecto Geu Aguilar Paniagua, que se encuentra aquí entre el público y con un numeroso grupo de sus alumnos también, que agradecemos que los haya invitado. El módulo 3, Arquitectura Solar, es coordinado por el propio maestro en arquitectura, Carlos Romo Zamudio, y que terminó sus actividades prácticamente en este domingo pasado. Y estamos ya iniciando el módulo 4, que se refiere al término de la arquitectura sustentable, coordinado por el maestro en arquitectura, Jorge Rangel Dávalos, que se encuentra también aquí a un lado mío. Bueno, estas conferencias magistrales son desarrolladas gracias al apoyo que nos brinda la coordinación del Centro de Cómputo de la Facultad de Arquitectura a cargo del ingeniero Armando Trujillo, a quien le agradecemos mucho junto con su personal que nos haga el favor de apoyarnos en esta serie de conferencias magistrales. El diplomado se imparte actualmente en 18 estados de la República, es decir, hay 18 estados conectados con nosotros
y cuenta actualmente con 36 alumnos participantes. Entre los estados que tenemos la oportunidad de conectarnos vía webcast se encuentran los siguientes: Pachuca, en Hidalgo. Bueno, me voy a referir más bien a las ciudades, no a los estados. Es Pachuca, Hidalgo; Villahermosa, Tabasco; Chetumal, Quintana Roo; Culiacán, Sinaloa; Veracruz, Veracruz; Monterrey, Nuevo León; Jalapa, en el estado de Veracruz; Colima, Colima; Querétaro; Zacatecas; Texcoco; Aguascalientes; Zapopan; La Paz; Zihuatanejo; Acapulco; Ciudad del Carmen y desde luego México, Distrito Federal. Se encuentran también con la posibilidad de recibir la señal a través del sistema de videoconferencia la Universidad Católica de Santo Domingo, el Instituto Tecnológico de Chetumal, el Instituto de Ecología de Jalapa, la Gerencia de Promoción y Desarrollo ICICOM en Bolivia, el Instituto Tecnológico de Los Mochis, el Laboratorio de Urbanismo y Medio Ambiente de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y también tenemos algún contacto con Cancún, Quintana Roo, uno de ellos es muy importante, que fue el de la primera conferencia magistral que tuvimos el viernes pasado con el doctor Everardo Hernández. Esta segunda conferencia magistral tiene una importancia fundamental en el desarrollo de todos los temas que se refieren a este diplomado en línea de arquitectura y bioclimática y sustentable. Me voy a permitir cederle estos micrófonos al maestro en arquitectura Jorge Rangel Dávalos para que nos haga el favor de presentar al ponente de esta tarde. Muchas gracias. Bueno. ¿Ahora se escucha bien? Gracias. Quisiera leerles brevemente una currícula del doctor Carlos Gay García. Digo breve porque su currículum original o su currículum en versión larga consta cerca de 30 cuartillas. El doctor Carlos Gay García es coordinador del programa de investigación en cambio climático de la UNAM, del Centro Virtual del Cambio Climático de la Ciudad de México y del Grupo de Cambio Climático y Radiación Solar del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Además, es presidente del Consejo Consultivo de Cambio Climático de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y miembro del subcomité académico COP16. Durante el periodo 1995-1999, fue director general de la Unidad de Cooperación y Acuerdos Internacionales del Instituto Nacional de Ecología. En ese tiempo fue asesor científico de México en las conferencias de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Fue coordinador del proyecto México, una visión hacia el siglo XXI, el cambio climático en México, que consistió en el primer estudio de gran escala sobre los posibles impactos del cambio climático en México, y que contó con financiamiento del US Country Studies Program. Coordinó la primera comunicación nacional de México ante la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU. Académicamente, el doctor Carlos Gay ha publicado diversos libros y artículos arbitrados. Ha dirigido tesis tanto en licenciatura como en posgrado. Es doctor en astrogeofísica por la Universidad de Boulder, en Colorado. Desde 1982 es profesor de asignatura B de la Facultad de Ciencias e investigador titular en el Centro de Ciencias de la Atmósfera. Fue director del Centro de Ciencias de la Atmósfera del 2001 al 2009. Le solicitamos al doctor Carlos que nos haga favor de iniciar con su presentación. Bueno, los integrantes de la mesa del Presidium nos retiramos y desde luego le damos la más cordial bienvenida al doctor Carlos Gay y les comento que este programa, el Diplomado en Arquitectura Bioclimática y Sustentable, se desarrolla a través de la División de Educación Continua de nuestra Facultad de Arquitectura. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias. Bueno.
voy a hacer es bajarme porque si no me estoy... Bueno, pues muchas gracias por la invitación y la oportunidad de venir a hablar con los jóvenes de aquí y con los jóvenes de muchos otros sitios sobre un tema, en realidad, arquitectura bioclimática y sustentable. Más que hablarles yo de arquitectura, que no soy arquitecto, como habrán podido escuchar, yo les voy a hablar a lo que la arquitectura, en cierto sentido, y ustedes se van a enfrentar en el futuro, y de alguna manera, pues que tengan la oportunidad de ver en qué marco van a tener que ustedes estarse inventando pues su profesión. En realidad esto me ocurre en muchas ocasiones cuando hablo con estudiantes en universidades, de que todos ellos tienen alguna interés que no es especialmente, por ejemplo, la física de la atmósfera o la química o la biología o las cuestiones que tienen que ver con cuestiones de biodiversidad, sino que provienen de diferentes disciplinas, así como ustedes. Entonces yo lo que voy a hacer es marcarles a ustedes en qué marco van a estar ustedes trabajando en el futuro cuando algunas de estas cosas que nosotros estamos previendo que puedan ocurrir con el clima vayan y ocurran, ¿de acuerdo? Entonces voy a empezar a ver qué tengo yo por aquí. Adelante, por favor. Bueno, ustedes van a decir ahí qué cosa es esta, pero seguramente ustedes habrán escuchado que supuestamente hay una controversia acerca de que si el cambio climático lo estamos produciendo los humanos o es de origen natural. Y que además pues a fin de cuentas, el hecho de que nosotros admitiéramos de alguna manera que el cambio climático lo estamos produciendo nosotros, y de esto voy a estar hablando aquí, representa, y vamos a ver, una responsabilidad para los humanos en términos de toda la serie de impactos o de efectos que este calentamiento de la atmósfera está causando. Si fuese de origen natural, nosotros no tenemos nada que hacer y seguimos igual. Y ustedes han escuchado las controversias que existen a partir, por ejemplo, de grandes empresas productoras de autos, grandes empresas energéticas, que a fin de cuentas no les conviene que, más bien, vamos a ponerlo en estos términos, les convendría a ellos que el calentamiento o esto que pudiéramos estar observando, pues es completamente de origen natural y que por lo tanto no tenemos nada que hacer con meternos con la forma como ellos van a producir petróleo, gas natural o explotar el petróleo, o que pues que podamos comprar el auto con los más cilindros posibles y que consuma la mayor cantidad de petróleo posible y que emita las emisiones que le dé la gana. Si fuese de origen natural, esto no tiene nada que ver y lo podríamos seguir haciendo. Si admitiéramos que el calentamiento que estamos observando no es de origen natural, sino que algo tenemos que hacer nosotros con él, pues quiere decir que a la humanidad se le impone una cierta responsabilidad que tendrá que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero y en particular con la quema de combustibles fósiles. Bueno, esto que les estoy presentando yo aquí son los resultados que aparecen en el cuarto reporte de evaluación del panel intergubernamental de cambio climático, donde de alguna forma trata de responder a esta pregunta. Bueno, ¿de qué se trata lo que estamos nosotros observando en los últimos 100 años? Aquí no se ven muy bien los numeritos, pero esto es el último siglo, esto es ahí como desde 1900 hasta el año 2000 y pico, es el tamaño del récord que está aquí. La línea oscura son datos de la temperatura, cómo ha venido aumentando o cómo ha venido evolucionando en los últimos 100 años. Por aquí está 1950, les voy a mostrar, a mitad de la gráfica está 1950, y ustedes ven ahí como que hay dos bandas de diferentes colores, una azul y una de color de rosa, espero que la haya apuntado bien, ¿sí? Es el daltonismo, imagínense mi bronca para hacer esquemas, así como ustedes dibujan y luego ilustran sus planos y cosas de esas, yo estaría ahí haciendo unas mezclas medio extrañas, que ya me ha pasado. Pero bueno, gracias por ayudarme, pero de cualquier manera, ustedes ven aquí que hay una banda de color azul que realmente no sigue demasiado bien las líneas oscuras, las líneas negras, que son las observaciones de la temperatura del último siglo. Bueno, la diferencia, ¿qué es lo que tratamos de hacer aquí o qué
esto utilizamos aquí? Pues lo que hicimos es construir modelos del clima, ¿de acuerdo? Ponemos todo lo que conocemos nosotros del clima y lo ponemos dentro de un modelo y sabemos que está afectado por la presencia de los océanos, la presencia de los continentes, la cubierta vegetal, la cantidad de nubes que hay en la atmósfera. Esto es muy importante en cuestiones de clima porque las nubes controlan la cantidad de energía solar que puede llegar a la superficie. Las nubes son muy buenos reflectores de radiación. O sea, metemos todos los ingredientes que nosotros conocemos que pueden de alguna forma afectar el clima y lo ponemos en un modelo que a fin de cuentas son las leyes de Newton, ¿no? Ustedes aquí les interesa mucho la estática, sobre todo en cuestiones de arquitectura, porque no quisiera que se les cayera nada, ¿no? La suma de las fuerzas igual a cero, etcétera, ¿no? Bueno, en realidad en cuestiones para el clima o para tratar de simular cómo se mueven los vientos, lo que utilizamos son las ecuaciones de Newton, que cuando lo aplicamos a fluidos se llaman las ecuaciones de Navier-Stokes, o sea, son la ecuación conservación de energía, la conservación de momento, conservación de masa, ¿de acuerdo? Básicamente, bueno, y le echamos todos los ingredientes. Y entonces aquí hacemos dos series de experimentos. En una serie de experimentos le ponemos a los modelos todos los ingredientes que sabemos o que conocemos como de origen natural. ¿Estos qué son? Pues las concentraciones normales de dióxido de carbono que hay en la atmósfera es muy importante, las concentraciones de agua, de vapor de agua en la atmósfera, le ponemos ahí vulcanismo, los volcanes cuando eruptan, echan polvo en la atmósfera y este polvo en realidad también refleja radiación solar, entonces el polvo en la atmósfera de alguna forma controla la temperatura, le ponemos todos estos ingredientes y dejamos fuera la quema de combustibles fósiles, porque eso supuestamente son los de origen antropogénico, lo dejamos fuera, ¿no? Lo ponemos en los ingredientes y ¿qué es lo que encontramos? Bueno, pues lo que encontramos es que los modelos, aquí realmente el rosa y el azul no los podemos distinguir muy bien, lo hacen relativamente bien hasta 1950 y después de 1950 esta banda, la banda azul que damos, ya no puede representar muy bien las observaciones. Lo que quiere decir es que cuando le ponemos exclusivamente aquellos factores que suponemos que afectan el clima, pero son de origen natural, resulta que no podemos reproducir las observaciones de la temperatura. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos otro juego de experimentos y le colocamos a estos modelos, ahora lo que hacemos es que les colocamos los gases de efecto invernadero producto de las actividades humanas, producto de la combustión de gasolinas, petróleo, gas natural, carbón, etcétera, todos estos combustibles fósiles, ponemos ahora las emisiones que se deben a eso, ¿no? Y echamos a andar los modelos y resulta ahora, pues que la banda esta de color de rosa, la banda pink, pues ya como que se acerca. Lo dije pink porque ustedes han escuchado del programa de investigación en cambio climático de la UNAM, al cual los invito a ustedes presentes y a los que están también presentes pero fuera de órbita, digamos, o en otra órbita. El pink es el programa de investigación en cambio climático de la UNAM. Como se dan cuenta, salió con un nombre muy acogedor en términos de género y todo, ¿no? De hecho, fueron las mujeres miembros de el PINC en su inauguración que se negaron a que le quitáramos la N, ¿no? Porque se podría haber llamado PIC, ¿no? Pero bueno, PIC es la traducción del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, cosa que entonces el programa de la UNAM estaría compitiendo con ese, y dijimos, bueno, pues ¿cómo le llamamos? Pues PINC, y nuestros colegas masculinos como que, ¿no? Les dio un poco así como eso. Y a nuestras colegas femeninas, pues como les dijeron, no, pues ¿cómo que Pink? No, pues Pink, y se quedó Pink. Entonces, acuérdense del PINC, el Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM. Bueno, pues entonces la casualidad de que aquí en la banda color de rosa, sí pudimos al poner todos los gases de efecto invernadero de origen antropogénico, bueno, pues podemos acercarnos ya con bastante bien, voy a ponerlo así, a las observaciones de la temperatura.
Entonces, con esto, a partir de los modelos, que es el instrumento que tenemos más, digamos, reconocido como para poderse acercar al clima, para poderlo entender, los modelos, ¿se dan cuenta? Aquí para entender el clima o para ver qué está pasando con él, construimos modelos físicos, no vamos con el chamán y le preguntamos a ver qué opinas tú, ¿no? Aquí lo construimos y de esa construcción sale que, como dice el reporte del Panel Intergubernamental de Cambio Climático del 2007, como dice ese reporte, el calentamiento es inequívoco, por un lado, ¿no? Porque veamos como veamos, si no lo queremos, aunque no lo podamos explicar, si vemos las curvitas estas, la temperatura está aumentando. El calentamiento es inequívoco. Pero la segunda parte de la, digamos, de esta oración es que, y no podríamos explicar el calentamiento sin la intervención humana a partir de 1950. O sea, la última mitad del siglo, del siglo pasado, más lo que llevamos de como se ha venido comportando la temperatura, no la podríamos explicar sin la participación del hombre. Entonces quiere decir que tenemos nosotros que ver con el cambio climático. Adelante, por favor. Gracias. A ver qué más tengo por ahí. Híjole, si no lo leo aquí, si no me las supiera, no se las podría leer. Los registros de temperatura, bueno, esto es lo que hemos nosotros observado y se los voy a dictar un poquito aquí. Las temperaturas que estamos observando, bueno, ¿qué cosas tenemos nosotros de evidencias físicas de que el clima a algo le está pasando? Bueno, pues estas son cosas que nosotros hemos podido observar, ¿no? Y es que los calentamientos que estamos observando en este momento son los mayores de los últimos 1300 años. De hecho, las temperaturas que estamos observando nosotros ahora son las más altas de los últimos 2000 años. ¿De acuerdo? Y esto es porque pudiera haber ahí duda acerca de la pequeña era glacial. Bueno, pero esto ocurrió hace 2000 años, ya entró esa ahí. Ah, muy bien, ahora sí me la pusieron que ya la puedo leer, ¿no? Bueno, el derretimiento de los hielos y nieve, bueno, estas todas cosas, vamos a ver algunas cosas más, espero yo. La temperatura global ha aumentado 0.74 de grados hasta el 2006, ¿de acuerdo? Entonces, lo que estamos viendo aquí ha aumentado la temperatura en los últimos 100 años. El calentamiento de los últimos 50 años, la tasa de calentamiento de la temperatura, o sea, como si la pendiente de la curva de temperatura es de 0.13 grados por siglo, por década. En un siglo quiere decir que estaríamos aumentando, por lo menos, si fuese constante la tasa de crecimiento de la temperatura, en un siglo habría 1.3 grados más que ahora. En realidad nos estaríamos poniendo en 2 grados, ¿de acuerdo? Esto es para que se vayan acordando, ¿no? Ya estamos 0.7 de grado más alto que a principios del siglo XX, pero podríamos estar hasta 1.3 grados más si no hiciéramos nada, digamos, porque esto sería nada más una extrapolación lineal para finales del siglo, 1.3 grados. Y miren, estas son cosas que hemos estado nosotros percibiendo y que hemos estado nosotros, a ver, te voy a desintegrar. Intensidad de ciclones, estas son cosas que ustedes, dependiendo de donde vayan a construir una casa o de donde vayan a construir lo que eso, suponte que les toca ahí cerca de las costas, por ejemplo de Veracruz en la península de Yucatán, o les toca algo ahí por la costa de Guerrero o por la costa, van a ustedes a ver qué va a pasar ahí con aumento en la intensidad o número de los ciclones tropicales. Vamos a ver otras cosas con las que vamos a contender en el futuro y eso. Aquí fíjense que desde el punto de vista, aquí sí me voy a meter con ustedes como estudiantes de arquitectura y que estamos en este diplomado de arquitectura bioclimática y sustentable. Bueno, para que se vayan relacionando con esto, ustedes ahora construyen una casa o piensan construir una casa y ¿qué hacen? Si hace calor le ponen aire acondicionado, si hace frío pues le ponen un calentador, ¿no? Y si hace oscuro pues le ponen una ventanota y si hace esto y luego tratan de hacerlo todo bonito, ¿no? Esto es lo que yo entiendo de que hacen los arquitectos. Yo tengo 2 arquitectos en la familia, tres arquitectos en mi familia, así que sé que
primero viene la estética y luego viene la física, la química y la biología, ¿no? O sea, pero aquí, ojo, porque van a tener ustedes que construir de acuerdo a la química y a la física y a la biología, ¿no? No va a ser una cosa tan fácil que lo que se me ocurra a mí, ahí va. Porque, bueno, espérame un rato y te dejo primero la pregunta. Pero aquí están mis agresiones contra los arquitectos, ¿no? Para picarles un poco la cresta. No van a poder construir como construyen ahora. O sea, ojalá que sea bonito, pero van a tener un montón de otras constricciones si lo quieren hacer bien, ¿no? Y esto es, van a tener ustedes que contender dependiendo de dónde les... O sea, Villamelón, el arquitecto que no sabe qué hacer si le piden hacer una casa, ahora da igual, que se la pidan en Nayarit o que se la pidan en Cancún, bonito, hay unas terrazotas, unas ventanotas y un huracanote y la casa se va al... esto, ¿no? Entonces, bueno, ondas de calor, ¿no? Ondas de calor, que es otra cosa, ¿no? Como les decía aquí, esto, hace calor, pónganle aire acondicionado, hace frío, pónganle calefacción, pónganle, ¿no? Pues no, porque las ondas de calor vamos a tener que contender, por lo menos, tenerlas en mente, ¿no? O sea, intensidad de frecuencia de eventos extremos como sequías y lluvias torrenciales. A lo mejor se les ocurre y va a venir el momento, en términos de la sustentabilidad, el hecho de que ustedes tengan que pensar en una casa donde van a tener que conservar todo lo que les caiga ahí, ¿no? Que si llueve, van a tratar de guardar el agua, que si tienen sol, pues van a tener que ponerle ahí unos paneles solares y conservar la energía del sol, que hace mucho calor en verano, pues construir un arbolito o dos frente a la chapa. ¿Se dan cuenta? Estas cosas no les vengo yo a iluminar, espero que no les venga yo a iluminar, sobre todo a sus profesores, pero esto, acondicionar una casa lo puede hacer uno por fuera, construir, poniendo arbolitos y poniendo sombras y poniendo esto, y ustedes ya se pueden imaginar ahí echándole rienda suelta a la imaginación. Pero esto es el tipo de cosas que seguramente estarán ustedes haciendo en el futuro. Otra cosa que les va a ocurrir, esto ya se los aviento aquí, es que para el 2050 vamos a ser 9,000 millones de habitantes, 9,500 millones de habitantes. Esto quiere decir que vamos a tener que acomodar mucha más gente en el planeta, 2,000 y pico millones más de gentes en el planeta. Y entonces, la tendencia, les digo, es a irse vertical. O sea, la tendencia ya no es ahí mi casota con 3,000 metros de jardín y echarle chorros de fertilizante y chorros de nitrógeno y echarme los mantos freáticos y echarme los ríos y todo lo demás, ya no se va a poder. De ahí viene la idea de la sustentabilidad, ¿de acuerdo? Entonces van a tener que imaginar mucho más de lo que antes, digamos, o tradicionalmente se imaginaba un arquitecto o un ingeniero. Y la tendencia, como les digo, va para arriba, porque ocupa menos espacio, digamos, en superficie, y los servicios se pueden ofrecer de manera más eficiente. Pero eso es un reto para ustedes. Yo no voy a estar haciendo casas. Yo nada más les voy a estar diciendo que esa es una tontera y esa está bien. Con perdón. Bueno, la última vez que las regiones polares estuvieron significativamente más calientes que ahora es hace 125,000 años. O sea, hace 125,000 años nuestros antepasados estaban con más calor que nosotros. Pero ni construían, ni les podemos preguntar a ver qué hacían, ¿no? ¿Cómo le hace un señor, cómo le hace un humano para vivir con 2 grados más que ahora? Pues no tiene ni la menor idea. Y yo no le puedo preguntar, ¿no? Si hace más frío que hace, pues échate otra piel de oso, ¿no? Y si hace frío, pues te la quitas, ¿no? Entonces, esos serían los consejos que yo tendría a partir de esta gente. Pero sí sé otra cosa, que la temperatura era alrededor de 2 grados más caliente que ahora. El nivel del mar estaba entre 4 y 6 metros más alto que ahora. Este es otro reto para los diseños urbanos, para los que van a hacer planeación urbana, ¿se dan cuenta? Ojo dónde ponen la casa, porque a lo mejor ahora hay que empezar a construirla en palafitos. Y no estoy hablando de broma, ya hay lugares donde la gente está construyendo sus casas realmente sobre palafitos, porque sabe que todos los años se inunda, por ejemplo. Compró en un sitio que todos los años se inunda. Entonces necesitan otro tipo de
otro tipo de manera de aproximarse a este tipo de fenómeno. Ahora, esto no va a ocurrir en todo México, pero ustedes piensen en Tabasco, ¿no? Piensen en Tabasco 2005, 2007, el 99 y este año que vieron también miles de hectáreas inundadas en Tabasco. ¿Qué va a hacer la gente ahí? ¿No? Lo más sano a lo mejor es irse de ahí, ¿no? O bien construir de acuerdo a las expectativas de cómo va a estar la situación, ¿no? Esto les toca a ustedes, a mí no, nada más decirles. Adelante, por favor. No sé qué más traigo por ahí. Bueno, ok, yo les dije lo que hemos estado nosotros observando, ¿no? Es lo que ha pasado. Hemos observado, por ejemplo, que la intensidad de los huracanes ha aumentado. No estamos muy seguros. Han aumentado las ondas de calor, esa es otra cosa que hemos observado. A nivel de física, sabemos que los océanos se han calentado significativamente hasta 3.000 metros de profundidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el calentamiento no es rollo, el calentamiento es de verdad. Vamos a vivir, estamos viviendo en un planeta más caliente que hace 100 años y las expectativas ¿cuáles son? Que dependiendo de lo que hagamos, podemos estar entre 1 grado más o 1 grado y pico más que ahora, hasta 6 grados. O sea, sóplense ustedes una Ciudad de México 4 graditos más que ahora, así, parejo. A ver, ¿cómo construirían ustedes? Y luego les voy a decir otro de las cosas, porque la idea de 4 grados más caliente en la Ciudad de México, yo me quejo, por ejemplo, porque tengo un departamento por ahí que tengo unas ventanas que deben tener como 20 metros, ¿no? Porque, bueno, a pedacitos, ¿no? Y en invierno es más frío que la trompada, ¿no? Y claro, cuando se construyó el edificio, que es un poco viejón, pues tiene unos calentadores trifásicos, esos que le llaman de cristal esmerilado, que nunca lo pongo, porque si no tendría que venir a dar horas extras a la UNAM para poder pagar las cuentas de la luz, ¿no? Entonces se construyó, pues hubo un momento que se construían un chorro de ventanas, ahora tendría que poner 2 ventanas de estas, aislar bien mi departamento, pero pues me va a costar un ojo la cara, entonces prefiero pasar frío o ponerme un suéter, ¿no? Entonces pues son constricciones a las que uno se enfrenta, pero bueno, el problema es que en términos de calentamiento ya no me voy a preocupar de que haga frío en invierno, si estamos viendo que a lo mejor el planeta se puede calentar hasta 6 grados más para fin de siglo. Claro, yo ya no lo voy a gozar y espero poderlo heredar a mis hijos o a mis nietos, pero pues ya frío no va a haber, ya no va a ser frío, ahora lo que va a ser es calor. Que por cierto, ustedes tienen esto, pues los veo muy jóvenes, ¿no? Pero este año me compré un ventilador. O sea, he vivido toda mi vida por ahí y este año ya me compré un ventilador. No sé si es porque me estoy poniendo más viejo o porque hace más calor. Pero bueno, es cuestión de ver los datos. Pero pues ahora, ¿qué va a pasar aquí? Que nos vamos a enfrentar posiblemente a muchos más grados que ahora. ¿Qué significan 5 grados o qué significa 6 grados? Porque en términos, a ver, alguien que me diga qué significa 6 grados. Bueno, yo les voy a decir, les voy a dejar así. La diferencia entre la última glaciación, estoy hablando para abajo, frío, ¿no? Y nuestros días son alrededor de 5 o 6 grados. O sea, 5 grados para abajo, parejo, durante mucho rato significa que está la Tierra con pinta más bien de estepas, están con los glaciares, esos que se llama Laurentian, el glaciar que cubría todo Canadá y casi llegaba a la frontera con México, había este glaciar de la cordillera, o sea, estaba todo cubierto de hielo, cubierto el planeta de hielo. De hecho, estaba tanta cantidad de agua acumulada ahí en los polos, que el océano estaba como de 90 a 100 metros más bajo que ahora. O sea, el nivel del mar estaba a 90. Los primeros pobladores de América, acaba de salir en Scientific American si les gusta, entraron caminando a pie por lo que se llamaba Beringia, que era esta parte que se destapó con el océano a 90 metros por debajo, pues entraron a pie. Realmente venían persiguiendo los mamuts y venían persiguiendo esto y entraron a América y empezaron a poblar América hace como 20,000 años. La diferencia de temperatura entre esa época y nosotros son 5 grados para abajo. 5 grados para arriba
no tenemos nosotros experiencia humana. ¿Se dan cuenta? Quizá 3 grados para arriba sí tengamos experiencia humana, pero de hace 3 millones de años. Y hace 3 millones de años ustedes saben que nuestros antepasados eran esos par de hombrecitos pequeñitos, peludos, así, que se llamaba Lucy y el otro, y su tío, no sé cómo se llamaba, también que era así, que medía 1,20 y peludo y con muy mal genio, ¿no? Entonces, tampoco les podemos pedir consejos. Entonces, lo que sabemos es que si nos calentamos 6 grados, no tenemos la mínima experiencia. O sea, no le podemos preguntar a nadie qué hacer cuando están 6 grados más calientes que ahora. Déjenme que me corrija, porque es una de las ideas que también hay lugares más calientes que la Ciudad de México. Pueden estar 2, 3, 4, 5 grados a lo mejor más calientes parejo que nosotros. No sé, por ejemplo, hay algún sitio en Mexicali que me dicen que es invivible, algunos sitios ahí sobre la costa en el sureste mexicano que también de parejo son varios grados más que ahora. Nosotros podríamos preguntarle a ellos para ver qué tendríamos que ir haciendo para acomodarnos a un calentamiento de temperatura. Pero lo malo es que a un habitante de Mexicali, ¿a quién le va a preguntar? Si se le pone 4 o 5 grados más caliente en Mexicali, pues va a tenerse que ir al desierto de Gobi o algún sitio así y a ver cómo le hace uno para vivir ahí. O sea, no tenemos experiencia de eso, ¿se dan cuenta? Para arriba no tenemos experiencia de eso. ¿Cómo vamos a vivir? Y sí les voy a decir, bueno, a ver, adelante. Esto es el tercer reporte de evaluación y este es el cuarto reporte de evaluación, pero en realidad no logramos achicar mucho las incertidumbres, porque si antes hablábamos entre 1 grado y digamos 6 grados, ahora estamos hablando entre 1.1 grado y 6.4 grados, que estos son los rangos de incertidumbre alrededor, ¿no?, de estas rayitas, ¿no? Esta rayita coincide aquí, esta coincide aquí. Ahora, fíjense que en ambos casos, lo que está aquí, estas cosas, y luego hay unas ahí etiquetas, B1, A1T, B2, etcétera, A1FI. Estas etiquetas corresponden a mundos que estarían desarrollándose de manera diferente. O sea, la manera de pensar cuánto vamos a estar emitiendo en el futuro, o sea, cuánto vamos a estar quemando de combustibles en el futuro, ¿se dan cuenta que nos lo tenemos que inventar? Realmente, lo que sabemos nosotros, si podemos observar el desarrollo de los últimos 100 años, y en ese desarrollo de los últimos 100 años, podemos ver cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, la tecnología. O sea, en este momento estamos emitiendo más dióxido de carbono desde la mitad del siglo XVIII, porque a James Watt, se le ocurrió inventar la máquina de Watt. Y de la máquina de Watt vinieron los telares automáticos, y de los telares automáticos vinieron el ferrocarril, y del ferrocarril vino la industria del hierro, y de la industria del hierro vinieron los automóviles, y en los hemisferios más extremos, norte y sur, pues hacía mucho frío, habría que calentarse. Entonces, a partir de todos estos fenómenos y de que la humanidad se multiplica un montón de veces en muy poco tiempo, resulta pues que eso todo lo sabemos, lo podemos reconstruir en la historia. Y esto es, si me regresas al anterior, por favor, podemos mostrarles aquí. Este es el periodo. Esto todo es un periodo que podemos observar y podemos reconstruir. Esto es el siglo XX. ¿Se dan cuenta? Este es el siglo en que empezamos a inventar estas cosas. La máquina empezó por aquí en 1850 y luego empieza estas cosas que les digo, ¿no? Empiezan los telares del mundo, las fábricas del mundo, empieza el transporte y empezamos a quemar lo que se nos pone por delante. Primero nos chupamos los bosques en Europa, en Estados Unidos, y después, gracias a unos cuantos inventos ingeniosos, por ejemplo, Benjamin Franklin inventó una estufa. Imagínense, una estufa que se ponía a poner dentro de casa. Y esa estufa dentro de casa, con una chimenea, permitía quemar carbón dentro de casa, que antes no se podía porque olía muy mal. Pero esto no me lo han contado tampoco, porque es un experimento que les creo, ¿no? El carbón de hulla huele muy mal, entonces había que usar, no se podía usar en casa, pero Benjamin Franklin inventa estufa. Entonces todo el mundo puede usar carbón, todo el mundo tiene una estufa en su habitación, todo el mundo que puede tiene una estufa en su habitación. Y ahí ustedes ven cómo viene asociado, para que lo entiendan de plano, la utilización y la quema de carbón y de gas natural y de gasolina y todo esto tiene que ver con el confort humano.
¿de acuerdo? Tiene que ver como qué padre nos sentimos, ¿no? Nos lleva, nos trae, encendemos la luz, clic, sale la luz, la computadora, todo el día pegado a la computadora, ahí tuiteando y blogueando y Facebook y todo lo demás, y chorros de watts que se van por aquí, watts que se va por allá. Toma uno el autobús, más watts, toma esto, más watts, enciende uno el calentador, más watts, más petróleo, más tal. Total, petróleo está asociado a nuestro confort. Ingenieros y arquitectos, pues eso les ha venido guango, y si más necesitan, pues más le ponen, y si menos necesitan, pues más le ponen también, como dije antes, ¿no? O sea, es ponerle más, porque a fin de cuentas aire acondicionado o calor consume energía y hay que producir más tal. Bueno, ya les dije entonces, entonces la forma como nos desarrollemos, va a implicar cuántas emisiones de gases de efecto invernadero vamos a tener en el futuro. Por lo tanto, ¿qué? Va a ser una responsabilidad mía y de ustedes en diseñar las cosas de manera mucho más inteligente de lo que se ha hecho hasta ahora en el contexto de cambio climático. ¿Por qué? Porque ustedes no van a tener los recursos a su disposición y que si hace más frío, pues le ponen más calor y al revés. Ustedes van a tener que ser mucho más mucho más mezclados con las cuestiones medioambientales. Van a tener que construir mucho más en relación a al medio ambiente. Y otra de las cosas que va a tener que ser es que van a tener que ser súper eficientes. Una de las formas, por ejemplo, que corresponden a familias de temperaturas menores y por lo tanto de emisiones menores, son las que vienen relacionadas con una utilización mucho más eficiente de la energía. Y si se puede, con sustitución de la energía por otras energías. Por ejemplo, energía solar, energía de viento. A lo mejor en los diseños habría que incorporar, ¿se dan cuenta? La posibilidad de incorporar todas estas cosas a su diseño. Porque por ahora lo que pasa es que los paneles solares pues se ponen como pegote en la azotea, el calentador solar se puede poner como pegote en la azotea, pero por ejemplo, bueno, pues el viento, ¿cómo se aprovecha? Los vientos hay unos generadores chiquitos y hay unos generadores muy grandes. O sea, una cosa de un diseño mucho más, ¿cómo les diría yo? Mucho más integral y mucho más importante. El reducir nuestra demanda de energía siempre está canijo porque siempre queremos más, ¿no? El problema es que queremos más cosas y más tal. El punto es cómo poder surtir esas cosas sin estar quemando más petróleo, más gas natural y más carbón. O sea, siempre vamos a necesitar estas cosas porque siempre vamos a necesitar luz en la noche para estudiar, para leer, ¿no? Cada vez estamos más pegados a los equipos electrónicos, ¿no? Un día nos van a poner un chip. Ayer vi una película de que para qué el celular y la tele y los juegos, mejor que le enchufen a uno un chip ahí y ya lo tiene uno todo de fábrica, ¿no? Pero bueno, estas son las cosas que se van ustedes a enfrentar. Adelante, por favor, ahora sí. Adelante, vámonos para... Bueno, esto ya lo dije, adelante, por favor. La elevación del nivel del mar, o sea, problemas con elevación del nivel del mar, ya lo dije, para finales del siglo pudiéramos estar hasta medio metro con el nivel del mar más alto que ahora. ¿Esto qué quiere decir? Pues que aguas si les piden construir en Cancún, ¿no? Cuidado con si les piden construir en Veracruz muy cerca de alta mar o muy cerca del nivel del agua, ¿de acuerdo? Nosotros, por ejemplo, hicimos un estudio, 2 metros del nivel del mar y desaparecen del orden de 10,000 kilómetros cuadrados de costa en México. O sea, con 2 metros que aumentara el nivel del mar, estaríamos poniendo bajo riesgo y bajo el agua como 10,000 kilómetros cuadrados, más de 10,000 kilómetros cuadrados de México, de México. Muchas cosas que ya están ahí desaparecerán. ¿Se dan cuenta? Y es esto porque no necesita el nivel del mar subir 2 metros exactamente, 2 metros para poner la cosa. Con que suba medio metro, si ustedes le ponen ahí una onda de tormenta que se llama, o sea, un huracán normal sobre un océano que está 50 centímetros más alto que ahora,
La ola trae 1 metro, 1 metro y pico. Entonces ya estamos hablando de una elevación de 1,5 metros o casi 2 metros. ¿Qué quiere decir? Ustedes, el otro día lo hice yo. 50 centímetros de nivel 50 centímetros de aumento, ustedes lo ven y no se ve nada. Pero piensen, por ejemplo, ¿cuántos metros tienen que caminar sobre el revolcadero, si se puede ir, ¿no? Por ejemplo, para que baje 50 centímetros, esto, se mete uno muchos metros arriba. Quiere decir que 50 centímetros, pues los ve uno así, pero de repente son muchos metros en profundidad. Ahora, 1,5 metros quiere decir que la onda de tormenta se les mete en la cocina. O sea, es que construía 40 metros, que es lo que me permite o las leyes o no sé qué de la playa, sí, pero es la playa normal, pero en un nivel del mar más alto, donde se me va a meter el agua hasta las anginas, ¿no? Bueno, aquí 1, 2 y 3, ¿qué pasó más chévere? Esto. Aquí lo que presento aquí es como en resumen lo que dice el panel intergubernamental de cambio climático en su cuarto reporte de evaluación, en el último, en el que se publicó en el 2007. Hice yo aquí un resumen, ¿no? Y esto es hasta 1 grado, entre 1 y 2 grados, hasta 3 grados. Y luego la siguiente lámina habla de 3, 4, 5 y 6 grados, ¿no? Pero aquí les voy a hacer un resumen. De 1 a 3 grados aumenta la frontera agrícola en el planeta, aumenta la producción de comida en el planeta. En algunas regiones, hay vegetación comprometida y en algunos sitios esta, digamos, potencial agrícola disminuye. Ahora les voy a preguntar a ustedes, en particular, ¿a quién creen ustedes que les disminuye la agricultura? A los países de los subtrópicos, entre los que se encuentra muy destacadamente México. Entonces, entre 1 y 3 grados, lo que son latitudes altas, norte y sur, les va a ir mejor que ahora, por ejemplo, en aspectos de agricultura. Esto no quiere decir que no se calienten más, ¿de acuerdo? Ojo, porque a ustedes la agricultura les importa en términos de que haya comida que comer, ¿no? Pero desde la perspectiva también de dónde van a estar los recursos, y aquí no quiero meterles yo malas ideas, pero los recursos no se van a distribuir. O sea, los impactos del cambio climático no son parejos, para empezar. Va a haber regiones donde no va a estar tan mal y regiones donde va a estar bastante mal. A nosotros, en términos generales, a México y países subtropicales, no digamos África y países asiáticos, nos va mal en parejo. O sea, si no nos ponemos las pilas, o sea, si estamos pasivamente esperando a que lo que nos ocurra, lo que nos tiene destinado el futuro, nos va a ir mal. ¿De acuerdo? A ver, arquitectos, ingenieros, investigadores de ciencia y tal, nos va a ir a todos muy mal porque no va a haber lana para muchas cosas, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? Aquí es la cuestión económica, ¿no? Aquí tenemos que hablar un poco de la cuestión económica. La próxima, por favor. Entonces, bueno, ya no voy a decir mucho porque entre 3, 4 y 5 grados, hasta 6 grados, a todo el mundo le va mal, ¿no? Pero por esto hay intenciones a niveles de las negociaciones internacionales de tratar de estabilizar la temperatura, digamos, en 2 grados. Pero si ustedes ven mi tablita, en 2 grados no le conviene a México. O sea, no le convendría. ¿Por qué? Porque a México se le afecta, les voy a decir, la agricultura, se les afecta el agua, se afecta los ecosistemas, vamos a tener problemas con la salud, vamos a tener enfermedades emergentes, que de hecho ya están dándose, ¿no? De repente leen ustedes que había lugares donde no había dengue y de repente hay dengue en Cuernavaca, hay dengue en Guerrero, hay dengue en Morelos. Y el mosquito lo que busca son condiciones favorables. Entonces, donde estén las condiciones favorables va a estar el mosquito y no quita que en alguna ocasión haya dengue en la Ciudad de México cuando se nos ponga esto más rico el clima aquí. Adelante, por favor. Vamos a ver qué más tengo por ahí. Esta nos la podemos echar. Adelante. Esta también, porque esto es para que se la aprendan, de 3 a 5 grados. Y esta es muy complicada. Retroalimentaciones
entre el clima. No es muy complicada, pero en realidad me pasaría mucho rato. Yo no sé cómo ando de tiempo esto. Ah, tenemos 15 minutos más. Pues en 15 minutos más voy a dar 15 minutos más. Podría darse como 6 horas. Pero bueno, cosas, por ejemplo, el cambio de uso de suelo y las emisiones tienen que ver con la quema de combustibles fósiles, el cambio de uso de suelo, que también la construcción está muy metido en eso, por ejemplo, casas geo, ¿no? Cambia unas áreas enormes con 30,000 casitas de 30 metros, que es una porquería, perdón, pero es horripilante, cubre mucho espacio y a todo el mundo lo mete como si fuera un conejo. En lugar tendríamos que estar pensando mejor en ingeniería genética y a todos volverlos medio conejos, ¿no? Como para colocarnos así cerquita los unos a los otros, pero eso no les toca a los arquitectos. Pero realmente las casas esas de 30 metros, una detrás de otra, y áreas enormes, ¿qué hace? No permiten que haya infiltración de agua, esto no permite que haya, pues es una lata con los drenajes, estoy seguro que los drenajes son una porquería, el sitio es horrible, o sea, desde el punto de vista digamos, del gozo físico, estético, debe ser una lata, pero bueno, tiene una casita. Qué cosa que a uno le enchufen una cosa de esas cuando se pudiera hacer una cosa mucho mejor. Y como les digo, de ahí, estas ideas, esto es ir contra lo que sí son tendencias generales, que es construir en vertical. ¿Se dan cuenta? No es 30 casas de 30 metros cuadrados, son 30 por 3 por 3, son 900 metros cuadrados. En 900 metros cuadrados mete uno un edificio de 10 pisos y son 9,000 metros cuadrados, ¿no? Para construir algo ahí, cubriendo mucho menos espacio. Yo no sé si me meto en los zapatos de alguien, pero pues igual me meto, así que, ¿verdad? Entonces, cambio de uso de suelo que tiene que ver, por ejemplo, con ampliar lo que se llama la frontera agrícola, ¿no? En México, por ejemplo, se degrada la tierra, tumban el bosque, cambian el uso del suelo, plantan 3 años, el suelo ya no da, lo abandonan, deforestan otro pedazo, y ahí nos vamos continuamente. Y si estamos en un ambiente, por ejemplo, donde vamos a tener calores y, por ejemplo, sequías y precipitaciones, ¿qué es lo que nos va a pasar? Pues llega la sequía, se seca hasta esto y luego llega una precipitación más intensa y se lleva el suelo, se lleva los nutrientes, se lleva todo. Entonces tenemos que conservar suelos. De hecho, esta sería una lección, esta sería algo así como un mensaje para que todos ustedes metidos en cuestiones de diseño piensen conservación, conservación de los recursos, conservación del agua, conservación de la energía, uso muy frugal, digamos, uso muy consciente de todos estos recursos. Y el reto es hacer algo que sea bueno, bonito y barato realmente, otra vez, pero también que sea consistente con la naturaleza. Bueno, de las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero, esto se transforma en algo que se llama forzamiento radiativo, que cambia los balances de energía en la atmósfera, y esto lo que ocurre es que cambia el sistema clima, aumentan las temperaturas, aumenta el nivel del mar, los patrones de variabilidad de precipitación, derretimiento de glaciares y hielo oceánico, impactos, sistemas físicos biológicos, costos económicos, con mercado y sin mercado. Bueno, estas son cosas que hemos estado nosotros haciendo, que por cierto, el comercial es, entren a www.atmosfera.unam.mx o pueden entrar a www.pink.unam.mx o pueden entrar al atmosfera.unam.mx y busquen en atmósfera, busquen el grupo de cambio climático y radiación. Ahí hay un montón de información, hay mapas con temperaturas. Por ejemplo, si ustedes les piden ahora construir en la X colonia en México, ahí pueden entrar y ver los mapas de cómo vemos que puede estar la temperatura y la precipitación, por ejemplo, en esa zona de la ciudad. Y esto lo estamos construyendo para todo el país. Se dan cuenta que entonces son parámetros que a lo mejor ustedes no tenían en cuenta, pero ahora habría que tener. Como les digo, conservación, ¿no? El agua de lluvia y la cisterna es muy buena idea ahora empezar a tratar de pensar. Porque México, a partir de casi la ciudad y para el norte, es muy seco, ¿no? O sea, va a haber ahí problemas de agua. Y vamos a ver cómo lo resolvemos. Ahí los ingenieros y urbanistas y tal la podemos llevar de Tabasco, ¿no? Hay agua en Tabasco, ¿no? ¿Por qué no la llevamos para allá? Bueno, a mí me dicen que no se puede, porque soy muy tonto, pero bueno. Adelante, por favor.
Bueno, estos son lo que nos va a costar el cambio climático en el futuro. Entonces, sigamos adelante. Podemos estar perdiendo, fíjense, desde el punto de vista de la economía, podríamos estar perdiendo desde el 5 hasta el 20% del Producto Interno Bruto todos los años. ¿De acuerdo? O sea, esto nos está poniendo un costo enorme sobre el futuro. O sea, esto estaría tener los futuros, medio, pues, 7%, 7% fue lo que perdimos en 98, por ahí, perdón, 2008, 2009. Todos estos que estamos aquí sufriendo en México representó un golpe a la economía del país del orden de 7% para abajo. Ahora imagínense eso, tenerlo permanente, o sea, tenemos la crisis permanente. O sea, no puede ser, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, estos son otra manera de ver cómo hemos estado, cómo se ha estado calentando el planeta. Esto es de 1850, pues hasta nuestros días, ¿no? O sea, no nos queda duda de que estamos calentando. Adelante, por favor. A ver, otra más, porque hay una más bonita. Bueno, esos son los promedios globales. Vamos para atrás una, porque sí es interesante. Estas son las temperaturas a nivel global. ¿Se dan cuenta? Y digamos, en los años 30, en la decena de los 30, el promedio eran 14 grados, más o menos, 13.89. Aquí estamos yendo hasta las centenas de grados. En la actualidad, a nivel global, estamos en 14.46. O sea, que el planeta se está calentando, ni que, ¿verdad? Nos estamos calentando. Estamos poniendo, que yo ya estoy muy caliente ahora, sudando de la gota. Adelante, por favor. Bueno, miren, estos son los años más calientes que tenemos en récord. 2010, 2005, 98, 2003, 2002, 2008, 2000, paz, ¿no? O sea, estamos batiendo los récords, ¿de acuerdo? Tuvimos por mucho tiempo el récord del 1998, pero ya lo hemos batido aparentemente 2 veces, en el 2005 y en el 2010. Y esto no quiere decir tampoco que un año pueda ser un poquito más frío. O sea, el año pasado, 2010, fue el año más caliente de los que tenemos récord. Esto no quiere decir que el 2011 a chaleco tiene la responsabilidad de ser más caliente que el 2010. O sea, no hay, pero va a seguir siendo de los años más calientes en récord, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, cambio climático. Estas son notas mías. Como podrán ver, me temblaba el pulso cuando las hice. Cambio climático, y a ustedes les tocan las dos partes. El cambio climático, por un lado tenemos adaptación al cambio climático y por el otro lado tenemos mitigación del cambio climático. ¿Qué significa esto? Ya les he dicho que nos vamos a calentar, ¿no? Nos vamos a calentar, por cualquier camino que nos vayamos nos vamos a calentar. Nos podemos calentar 1 y 6 grados para fin de siglo. Es más, hagamos lo que hagamos, nos vamos a calentar. Para el 2020 vamos a estar como 0.4 de grado más calientes que ahora. Para el 2020, que ya les falta muy poco. Entonces, nos vamos a calentar. ¿Eso qué quiere decir? Que nos tenemos que adaptar a un planeta más caliente y en particular a un México más caliente. Junto con el calentamiento global, junto con el calentamiento del país, vamos a tener ahí cuestiones que tienen que ver con la distribución de las precipitaciones, o sea, de la lluvia. Y esa no sabemos muy bien cómo va a estar. No sabemos incluso si va a llover más o va a llover menos. Pero lo seguro es que va a llover diferente. Lo que sí estamos viendo es, por ejemplo, que la distribución del agua y las sequías como que se intensifican. O sea, vamos a tener más sequías acompañados de más agua torrencial, o sea, de más lluvias intensas. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues yo veo que a los arquitectos, ingenieros o que van a construir, estas son cosas que tendría uno que tener en mente. Entonces, por un lado, la arquitectura se va a tener que adaptar a las nuevas condiciones de clima. Y ahí, entre otras cosas, tenemos que pensar en reducir los impactos, ¿de acuerdo? O sea, si sabemos que Tabasco se está inundando, ¿qué tal? Pues no voy a construir una casa que se va a inundar año con año, ¿de acuerdo? Tendré que construir algo diferente. Si tenemos amenaza de sequía, pues no le voy a poner ahí una casa y le voy a poner un campo de golf y una alberca, ¿no?
O sea, hay cosas como que son muy obvias y otras que no son demasiado obvias, pero sí. Ondas de calor, ¿qué quiere decir? Que estas cosas ahora yo no me las estoy inventando porque están ya un buen rato en el mercado, que son aislar bien la casa, que tenga un buen sistema de control natural, digamos, hasta cierto punto, vía materiales. De eso vamos a ver unas cuantas cositas que les van a pegar más de cerca. Pero es el tipo de problemas al que se van a enfrentar ustedes. Y por el otro lado, ya dije, aquí tenemos que reducir los impactos. O sea, si construyo en un sitio donde hay sequía, si construyo en un sitio donde va a haber problemas con el agua, si construyo un sitio donde los vientos huracanados me van a pegar más frecuentemente, si construyo un sitio donde estoy susceptible de que me pegue algún huracán, pues tengo que tomarlo en cuenta. Y cualquier cosa que haga yo ahí, pues voy a tener que tratar de lo que haga reduzca impactos. Por el otro lado, dijimos que las causas del cambio climático son las concentraciones de gases de efecto invernadero. Cuánto energía utilicemos y cuánta energía malgastemos. Bueno, ahí tenemos que reducir emisiones. Y para reducir emisiones quiere decir que le vamos a entrar desde el punto de vista del diseño a la mitigación. ¿Y esto qué significa? Reducir. Quiere decir reducir emisiones. ¿Y para esto qué quiere decir? Pues utilizar de todos estos otros recursos que a veces que pensábamos que eran ilimitados, electricidad, calor, etcétera, pues vamos a tener que utilizar muy poco. O tratar de utilizar menos, para que la contribución de cada una o sea, yo contribuí con una casa que es cero emisiones, fíjese qué bonito sonido, sería muy sustentable. Yo construí una casa que en realidad se mantiene sola, tiene su agua, tiene su electricidad, la genera el viento, la genera solar, tal. Eso es digamos, porque uso muy pocos recursos, ¿no? De los que no tendría que usar, por ejemplo, combustibles fósiles, exceso de agua, exceso de tal. ¿No? Adelante, por favor. A ver, porque nos vamos a poder ir rápido esto. Adaptación. A ustedes les va a tocar problemas asociados con el agua, con la comida, pues también, y la salud, la biodiversidad de costas. O sea, ustedes tienen que estar diseñando en el contexto, pues de cosas que nos van a estar, que vamos a tener nosotros que adaptarnos. ¿De acuerdo? Y por el otro lado, fíjense cosas que no hacemos mucho, porque esto yo lo digo, aquí les estoy hablando a ustedes, diseñadores, arquitectos, me imagino que son la mayoría, ¿no? Arquitectos y tal, en el ámbito que les toca, pero realmente, en términos generales, por ejemplo, en México no hacemos mucha planeación estratégica, tampoco hacemos lo que se llama modelos integrados para planear casi a nivel de la integración de los sectores, cómo un sector puede afectar a otro, porque yo les estoy hablando a ustedes como si estuvieran en aislamiento, pero supongan que construyen ustedes y hay una ciudad padrísima y se queda sin comida, porque la comida la tienen que traer de 6,000 kilómetros, o sea, cosas de ese estilo. El pensar mucho más integradamente va a ser mucho más importante en el futuro. O sea, voy a tener que pensar que donde tengo algo ahí, tengo todo lo que necesito, o tengo los medios para conseguirlo. ¿De acuerdo? Y esos son, bueno, y esto tiene que ver también con diseño, que tampoco lo hacemos muy bien en México. Por ejemplo, políticas y medidas, tecnologías apropiadas. Esto sí le pueden entrar a ustedes, ¿no? Tecnologías apropiadas. Yo me acuerdo, mi hermano estudió aquí en la Facultad de Arquitectura y hizo algún proyecto muy bonito porque era estas construcciones con los materiales locales, ¿no? Cosa de construcción, a base de materiales locales. Ahora, pues no solamente es materiales locales, o sea que salga más barato, no sé, transportar y cosas de esas, sino que además sean locales y que sirvan para las condiciones locales. ¿De acuerdo? Bueno, y ciencia de sistemas complejos, pues alguno de ustedes que le quiera entrar a esto, de integrar lo que es una casa con todo su entorno y todas las implicaciones que tiene en todo lo demás. Porque aquí les hablo yo de esto, pero estamos conectándonos con la economía del país, estamos conectados con la salud del país, ¿de acuerdo? Son aspectos como que generalmente uno pues ni pela, ¿no? Como les digo. Adelante, por favor. Ya me voy acercando. En la mitigación, bueno, pues ahí ustedes tienen que ver por dónde le entran, ¿no? Tienen que reducir emisiones, y esto quiere decir ser mucho más parcos en la energía, sus ciudades, ¿a dónde las van a poner? ¿No? Porque tengo aquí el problema del transporte. O sea, tengo que llegar a algún sitio, ¿no? ¿Y cómo voy a llegar?
Pues lo mejor sería tenerlo todo cerca, ¿no? Un edificio vertical, la universidad a 3 cuadras, el parque a 4 y la chamba a 6. Y de todo eso lo puedo caminar. Estaría padrísimo, ¿no? Pero esas cuestiones ahí, un reto de diseño, un reto de economía, un reto de muchas cosas. Transporte, ¿no? O estos bonitos, transporte masivo, súper rápido, eléctrico y eficiente, ¿no? Porque le van a entrar también a cuestiones de diseño de este estilo. Bueno, comercial y doméstico, pues aquí está pues como lo dice ahí, ¿no? Si les piden construir una nave industrial y tal, bueno, pues la misma idea. Y en doméstico, pues la casa o el departamento o lo que sea, pues tendría uno que tener en cuenta esto para ahorrar emisiones. Y por el lado de la energía, fíjense, ¿por qué no usar? Esta es una combinación que se llama water, wind and solar, ¿no? Agua, viento y solar. Lo más elemental, y ya lo tenemos, pues son paneles solares o calentamiento solar que convierte a electricidad o calentamiento solar que calienta el agua que calienta el agua, ¿no? El viento, bueno, pues a ver, el viento tiene ahí generadores eléctricos, están los generadores, los que están poniendo en la Ventosa en Oaxaca, a lo mejor ahí hay cuestiones de diseño, hay muchas cosas también, esto de los eólicos con aspas o los eólicos que parece una especie como de batidora de huevos, no sé si lo han visto, pero que también ustedes ahí le tienen que entrar, pero ahí le tienen que entrar a sabiendas de que saben además dinámica de fluidos, ¿no? Porque no es nada más poner una batidora bonita que no bata nada, ¿no? Tiene que batir el viento. Y agua, bueno, pues el agua es fundamental porque esta es la que se convierte en vapor caliente y echa a andar una turbina que a fin de cuentas genera electricidad que va a iluminar nuestras horas de ocio. Adelante, por favor. Bueno, ahora ya me voy a ir por transporte. Piénsenle ustedes cómo le van a entrar. En transporte está la eficiencia, la electricidad y el hidrógeno son medidas que se pueden utilizar si se van por diseñar autos. En lo comercial, eficiencia, compactos fluorescentes, en los motores eléctricos. O sea, todo esto va a tener que iluminación en el doméstico, acondicionamiento, ahorro de energía. Adelante, porque ya estos se van a quedar ustedes con la presentación. Ya lo dije aquí, ¿qué necesitamos? Y esto es un poco el reto, ¿no? Hay que volverse innovador, tenemos que inventar cosas en este contexto y no conformarnos con las cosas como están. Mitigación, adaptación nos obliga a innovar. Y por aquí, fíjense, esto lo tomé de una conferencia que di a otros estudiantes, pero que venían de un chorro de cosas. Entonces, ¿a quién embarcamos aquí? Pues a todas las ingenierías. ¿A quién embarcamos aquí? A todas las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque tradicionalmente todas nuestras disciplinas como que no tienen nada que ver con lo otro, pero están muy atadas en este momento con todas las otras, incluyendo a las ciencias sociales, desde los estudios de para investigar qué tipo de cosas puedo poner en algún sitio, tengo que ir a hacer una investigación de carácter social, de aceptación, una aceptación por parte de la sociedad, estos desarrollos, o sea, se nos está complicando el planeta, pero no quiere decir que no sea un reto bonito. Cambio climático, estrategia internacional, bueno, esto ya era porque hasta más, ¿no? Involucra estrategias internacionales, nacionales, política internacional y política nacional. Ustedes a veces no se preocupan, pero no estaría mal ocuparse también de que para hacer las cosas como uno quisiera, tendría uno que tener la política alineada, ¿no? Uno quisiera, por ejemplo, que las normas de construcción, yo no sé, a lo mejor a nadie le quiere normas de construcción y que le digan cómo hacer las cosas, pero en el contexto de cambio climático tenemos que hablar de normas nuevas de construcción. ¿De acuerdo? Nos veremos obligados a hacerlo de manera diferente. Va a haber cosas que ya no se puedan hacer y cosas que a lo mejor con un ligero empujoncito, pues lo podemos empezar a hacer, ¿no? Adelante, por favor. A ver qué más tengo ahí. A ver, más, porque pónganse vivos si se las leen muy rápido. A ver, cambio, mecanismo de flexibilidad. Eso tiene que ver un poco con la política. Esto lo pueden ustedes también entrar a la página del INE Semarnat, ¿no? INE.gov.mx y ver esto. Esto viene del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, por ahí tendría que estar, no sé si estará por ahí, pero lo buscan ustedes, cambio de uso del suelo, fermentación entérica, o sea, estas son cosas para que residencial,
¿no? Cantidad de energía que se está usando en el sector residencial, comercio y edificios públicos, etcétera. O sea, para que vean el contexto de las emisiones, por ejemplo, del país, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, esto ya les dije yo de otras maneras: degradación de tierra, industria, salud pública, transporte, etcétera, ¿no? Ya les mencioné yo todos estos. Adelante, por favor. Impactos. Bueno, estas son zonas, estos son estudios que ustedes pueden consultar en la página del Centro de Ciencias de la Atmósfera, donde si les interesan los impactos, por ejemplo, en la industria y en la energía, pues ahí ustedes verán cómo están las diferentes regiones en el país que sean su vulnerabilidad en el contexto del cambio climático. Adelante, por favor. Más, adelante. Yo creo que ya nos vamos ahí. Nada más, servicios ambientales. O sea, esto para que lo tengan en mente. Conservar, preservar, hablar de servicios ambientales. Nos conviene tener las cosas en buen estado de conservación. Nos conviene tener bosques donde están, si queremos tener agua debajo de donde estamos. Entonces ahí ustedes tienen tierras secas, etcétera, marinos. ¿Para qué nos sirve un árbol? ¿Para qué nos sirve un bosque? ¿No? Pues son reguladores del clima, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, y estos son algunos inventitos por ahí, que por cierto, ya ahí les voy a tirar una pedradita, y igual me la tiro yo. Ninguno de esto es un invento mexicano, ¿eh? Nada de lo que vean aquí se le ocurrió a un mexicano. Y esto a mí me joroba mucho, la verdad. Adelante, por favor. ADO sí es mexicano, pero el camión no. Adelante. Uso de olas marinas para producir electricidad. Aquí ni las olemos. Las olas marinas nada más con la chela, ¿no? Pero nada que se nos interese ahí las matemáticas y la física. No la mezclamos. Adelante, por favor. Uso de energía solar. México, que tiene sol a chorros, tiene una pirámide. Imagínense. O sea que sol lo hemos tenido y lo seguiremos teniendo. Y no tenemos una industria solar que valga la pena. No tenemos una industria solar. Cero. Pum. ¿No? Eso para nuestros colegas centroamericanos, sudamericanos y tal, tampoco. O sea, este es un como defectillo hispanoamericano, latinoamericano, etcétera, que no se nos ocurren grandes cosas. O sea, podemos construir. Perdónenme, arquitectos buenísimos. Tenemos buena tradición de arquitectura. Defiendan la arquitectos, ingenieros en el país, buenísimos, ¿no? Pero inventar los chunches, cero, ¿no? Ya eso hay que defenderlo. O sea, uso de energía solar. Bueno, a ver cómo la vamos a usar. Adelante, por favor. Esto nada más es para ilustrarles cosas. Materiales aislantes. Fíjense lo que está pensando la gente. Algo, recubrir la casa o lo que sea con un material que durante el día absorbe energía y durante la noche la suelta, ¿no? Y yo pienso en el suéter, ¿no? Ellos están pensando en estas sustancias que cambian de fase y yo estoy pensando en el suéter, los guantes y la gorra, ¿no? O al revés. O quitarme los guantes, el suéter y la gorra, ¿no? Adelante, por favor. Esto les queda a ustedes muy cerca, ¿no? Casa, ciudad integral, sustentabilidad, insumos, comunicación, bajo costo, limpieza, ecología, auto, bicicleta, medición, clima automático, supervisión automática. ¿Cómo le hacemos para que una cosa de estas? Ahí hay cuestiones de materiales, ¿se dan cuenta? Van a tener que ustedes aprender estas cosas de conducción térmica, de diferentes materiales, de aislamiento, ¿no? De la circulación interna del aire dentro de los mismos estos centros que están acotados. Va a haber puede haber una circulación interna que les ayude para, por ejemplo, acondicionar la casa sin meterle un peso de nada mecánico. O sea, simplemente tomando en cuenta lo que son los gradientes de temperatura en diferentes zonas y tal, ustedes pueden obtener una circulación ahí interna. Estas son cosas de diseño, ¿se dan cuenta? Esas son cosas para los arquitectos. Adelante, por favor, creo que ya estoy llegando al final. Bueno, estos son para los que hacen plantas
de estas extractoras de petróleo. Aquí ya no sé qué puse, Xochimilco. Acá, estos diseños que seguramente están hechos para conservar y reflejar energía solar dependiendo de lo que pasa ahí. Dense cuenta que se está pensando hasta cultivar en vertical. Entonces a lo mejor hasta les toca diseñar un edificio para cultivar. ¿Se dan cuenta? Porque podemos hacer una producción mucho más amplia, por ejemplo, de vegetales y de cosas que consumimos en 10 pisos que no en una extensión así en 10 pisos. Conservar nutrientes, conservar agua, conservar un montón de cosas, se puede hacer en esto. Y esto va a haber espacio para espacio para diseño, para ustedes, para diseño. Adelante, por favor. Creo que ya estoy llegando. Bueno, estas son estas cosas tan bonitas, ¿no? Estos son generadores eólicos, el clásico. Estos deben ser fotovoltaicos. Estos también. Adelante, por favor. Friburgo, como se ve esta ciudad, está toda llena de colectores solares. Adelante, por favor. Más. Geotermia. Adelante, por favor. Estas son turbinas que se meten oceánicas para producir energía por las corrientes oceánicas. ¿Se dan cuenta? Esto creo que es lo mismo también. Ve qué maravillas, ¿no? A ustedes no les va a tocar esto, pero de cualquier manera ustedes podrían pedirle a sus colegas ingenieros, oye, necesito que me hagas una cosa de estas, porque, ¿no? Impulsar esto. A lo que yo me refiero aquí con esto y picarles la cresta, es que en México necesitamos dedicarnos a innovar. No innovamos, ¿de acuerdo? Tenemos que ser... No me voy a meter ustedes otra vez, les pido disculpas o les ofrezco una disculpa porque arquitectura en México, yo tengo 2 arquitectos en la familia y se ha hecho tradicionalmente muy bien en México, ¿no? Y tenemos arquitectos famosísimos. Pero necesitamos meternos a las otras cuestiones que dependen ya de los chunches, ¿de acuerdo? Adelante, por favor. Bueno, miren nomás, sustentabilidad energética, eficiencia de la envolvente, equipos de bajo consumo energético. Esto es su reto, ¿no? Adelante, por favor. Pues ya llegué al final. Muchas gracias. ¿Subimos? Casi terminé bien. Casi terminé bien. Una vez habiendo escuchado la conferencia del doctor Carlos Gay, estudiantes de diferentes semestres, algunos quedamos con la preocupación de que no estamos haciendo nada, tal como nos lo menciona el doctor. Este diplomado, esta conferencia que forma parte de ese diplomado, está haciendo precisamente eso, hacerle saber a estudiantes y a arquitectos, por este momento el diplomado de únicamente América, esperamos hacerlo internacional, y poderle comentar al doctor que ya habemos arquitectos que estamos utilizando la fuerza de las olas para generar energía en Baja California. Comentarle al doctor que le agradecemos mucho estos datos que nos está dando y que ya estamos utilizando colectores solares a niveles ya importantes, que estamos utilizando energía eólica. Precisamente este diplomado maneja en sus 4 módulos lo que es transferencia de calor. Está con nosotros el arquitecto Geu Aguilar, quien les indicó
a los alumnos del diplomado lo que significaba la masividad de los materiales. Muchos de nosotros ya estamos haciendo cosas para evitar este cambio climático. Le agradecemos mucho al doctor Carlos Gay, y si existe alguna pregunta, no sé si tengamos de alguna parte de otras sedes, maestro. No hay, no hay. Entonces, si alguien del auditorio presente tiene alguna pregunta para el doctor. Una pregunta en Chetumal. Bueno, la pregunta iba dirigida acerca de la investigación y de dónde recopilaron los datos. Estaban hablando del programa de investigación del cambio climático de la UNAM, ¿no? El PIC. Bueno, quería preguntar si en cuanto al sector gobierno esta investigación estaba llegando al sector gobierno, ¿no? Para hacer algún cambio de leyes, porque también hablaba del problema que había en cuanto a las leyes y la aplicación, de que se necesitaba reformular eso, ¿no? O sea, reformarlo, cambiarlo. Entonces quería saber si se estaba aplicando. Para hacer la respuesta corta, en realidad sí, ¿no? Toda esta información nosotros de alguna forma o de otra la hacemos llegar al gobierno. Y lo que nosotros esperamos es que el gobierno pueda convertir esta información que le damos en normas y política pública. Eso es lo que todavía no logramos. Pero el punto es que necesitamos construir todos los puentes. Esto lo vengo diciendo yo mucho rato. O sea, nosotros producimos estudios, producimos información y luego la tenemos que transmitir a los políticos y luego los políticos la tienen que convertir en política pública. Y ese es un paso que todavía no le encontramos la manera. O sea, hay cositas que se hacen, ¿no? Ustedes han visto, pero todo está todavía a nivel de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, a nivel de los estudios sobre el cambio climático, los estudios estatales de estudio de cambio climático, pero no hay, por ejemplo, ninguna norma que tenga que ver con el cambio climático en este momento, por ejemplo, ¿no? Estamos tratando de que ocurra, pero esto no la hay. Nosotros estamos tratando a través del PINC de producir lo que se llama investigación útil para la toma de decisiones. Nos encantaría que los políticos nos dijeran oye Carlos, ¿qué necesitamos hacer para poder hacer esto, ¿no? Por eso el PINC también tiene una importante participación por parte del subsistema de humanidades, porque nosotros como, digamos, científicos naturales, etcétera, podemos construir estas cosas, pero la parte de comunicar esto a la sociedad o la parte de comunicar esto a los políticos, pues lo tiene que hacer un profesional de esas áreas, ¿no? Sociólogos, antropólogos, psicólogos, politólogos, comunicólogos, ¿no? Todos ellos estamos metidos en este esfuerzo de comunicar a la sociedad. A lo mejor a ustedes les toca, si se vuelven muy conscientes de cuestiones medioambientales y de esto de la arquitectura sustentable, pues que dicen, para que esto ocurra, necesitamos que haya normas y una política pública, porque si no va a ser la voluntad de quien sea, o sea, no va a haber manera de atacar el problema de manera sistemática. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna pregunta de alguna persona del auditorio? No tenemos contacto a través de la red, no nos han realizado ninguna pregunta en esta ocasión de los países de Sudamérica, pero alguno de ustedes que tenga alguna pregunta específica, aprovechando que tenemos a Carlos Gay relacionado con esto de cambio climático. En Jalapa, Veracruz, tenemos una consulta y planteamiento. Gracias. Yo había tenido la oportunidad igual de escuchar un diplomado, pero era con un maestro en biología, de Eduardo Vadillo, creo, y él nos comentaba acerca de que había dos posturas del cambio climático. Había una que decía que la actividad humana sí tenía injerencia directa en el cambio climático y había otros que defendían que no. Defendían la postura de que no teníamos una injerencia tan directa en el cambio climático debido a que existen microciclos y macrociclos y existe un cambio constante. De hecho, nuestra medición del clima y de los resultados de todo esto es relativamente nuevo. Usted estaba mencionando lo incremento de este cambio de los años 50 para acá, ¿no? Y decía comparándolo con la época glacial,
pero esta idea decía que cómo era posible que tuvieran esas predicciones. O sea, puedes hacer una extrapolación del cambio climático y decir, bueno, se va a elevar la temperatura, ¿no? Pero ¿de qué manera basan esos estudios o cómo los hacen ciertos de decir hace 125.000 años, en la era de hielo, por ejemplo, o en la era glacial? O sea, ¿cómo? O sea, realmente quién estuvo ahí, quién hizo la medición, cómo vieron el cambio. Eso déjame que te diga, ya te lo acorto rápidamente. Lo que muestra a esa persona es una gran ignorancia. No entiende lo que es ni el clima, ni el estado del tiempo, ni nada. O sea, cero. El clima, mi primera transparencia trató de atajar ese problema, ¿no? Estoy aquí construyendo un modelo que es posible y capaz de representar el clima observado, ¿sí? A ese modelo le puse ingredientes del clima observado, sí, y me reproduce el clima observado, sí. Cuando le quito parte de los ingredientes, porque me dice un señor como estos que es un ciclo natural, le voy a quitar estos que dice que es el ciclo natural y no representa ese aumento de la temperatura, pues en realidad quiere decir el experimento numérico que hicimos que los humanos están alterando el clima. Otra cosa que es un defecto muy común de la gente que no entiende clima, cambio climático y estado del tiempo. Sí, me dice, es que en la antigüedad ha sido más caliente, ¿no? Sí, hay variaciones de 5 grados en 100.000 años, ¿no? Ustedes pueden calcular la pendiente, ¿no? 5 grados entre 100.000 años. Pero no es lo mismo de 0.7 de grados en 100 años. Comparen las pendientes de ambas curvas y se dan a dar cuenta que una es muchísimo más grande que la que supuestamente corresponde a un ciclo natural. Entonces, el problema es la velocidad a la que se están dando los cambios. Y otro problema es, a mí la verdad de las cosas es que mi antepasado de hace 125.000 años me vale gorro. A mí me preocupan mis hijos y mis nietos, ¿de acuerdo? Que los voy a tener muy cerquita de mí. Estos me van a decir a mí, oye, abuelo, ¿qué hiciste tú en tu época que nos dejaste este planeta que es una porquería, ¿no? O sea, va a haber una especie como de posibilidad de que la mentada venga en muy pocas generaciones, ¿no? No es esto de que, uy, mis antepasados ahí se comieron a todos los mamuts y nos dejaron sin mamuts. Uf, y me da una rabietota, ¿no? No, pero... Y eso hay que tener cuidado porque no hay controversia. Los científicos en el planeta, hay un consenso muy grande en que se admite que las emisiones de gases de efecto invernadero están causando el calentamiento que estamos observando, ¿de acuerdo? Y qué bueno que lo preguntaste porque no es culpa tuyo, pero él no tiene por qué hablar de algo que no entiende bien, ¿no? Y eso, como ven, sí me enoja porque el explicador comete la misma estupidez. No puede uno estar comparando tasas de calentamiento de un tipo o de otro. Pues sí, y se calentó más el planeta, sí, y hace 3 millones de años eran más calientes que ahora, sí, pero hace 3 millones de años. A mí no es que me importe, pero personalmente, como les digo, hace 3 millones de años más caliente el planeta, estaban nuestros antepasados, que han escuchado de Lucy, ¿no? El monito ese que es antepasado nuestro, pero pues era un monito, ¿no? Y su marido que era otro monito, ¿no? Hace 3 millones de años. Pues sí, estaban más calientes que ahora, and so what, ¿no? Me interesa mucho desde la perspectiva de la antropología y de la historia y de todo la parte esta biológica de la evolución. Pero no comparar esto con nosotros es otro horror, ¿no? Hace 60 millones de años también estaba más caliente el planeta. Pero pues ¿a quién le voy a preguntar? ¿A un dinosaurio? ¿No? O sea, a mí lo que me interesa es estar viendo que estoy un día aquí y en unos cuantos años no tengo esta vegetación, no tengo la otra vegetación, se me va a acabar el agua y voy a tener 9.000 millones de habitantes en el planeta. Eso es lo que me preocupa. Y esos son los tiempos en los que estamos nosotros preocupados, ¿no? Por eso, con qué tranquilidad ve las cosas, ¿no? Pues siempre ha estado más caliente, siempre ha habido un chorro de pobres y siempre ha habido un chorro. Pues a mí todo eso Una me pregunta joroba, del la Instituto verdad. Tecnológico de Chetumal.
Bueno, ¿alguna otra De Jalapa, pregunta, Veracruz, inquietud? Chan. Tú también. Una pregunta del Instituto No es culpa Tecnológico tuya, es Chetumal. de este señor del diplomado. ¿Alguna cosita quieren ustedes? Sí, ahorita tiene una pregunta el arquitecto Héctor Ferreiro. Sí, doctor. En el currículum escuché que usted había participado en la organización de la COP16. La COP16 fue un evento internacional sobre cambio climático que se celebró en Cancún el año pasado. ¿Cuál es su percepción de los resultados de este tipo de conferencias internacionales? ¿Realmente estamos creando conciencia? ¿Nos está ayudando a hacer estos cambios que necesitamos? Bueno, en realidad la COP16, no sé si ustedes, si les hago un poco de historia, la COP16 vino después de la COP15, para que vean, ¿no? Pero lo importante de ahí es hablar que la COP15 fue la COP de Copenhague. Fue la convención, el encuentro de las partes y la Convención Marco de Cambio Climático que se reunió en Copenhague el año anterior. Y ahí fue un verdadero desastre. Los países, dense cuenta que no es lo mismo rebajar emisiones para México, que produce 1.5 de las emisiones globales, que bajarlas para Estados Unidos, que produce el 25% de las emisiones globales. O sea, México es un país en desarrollo, tenemos, no sé, $10,000 de per cápita por año, un poco más, esto es nuestro PIB per cápita. Estados Unidos tiene que $40,000, ¿no? En Europa tienen hasta $50,000. Entonces, estamos comparando cosas muy, muy diferentes. Entonces, para los países más ricos, entrarle a la mitigación, ellos lo ven como si estuvieran atentando contra sus niveles de bienestar. Mientras que países desarrollados, la reducción de emisiones la ven. ¿Y yo por qué? O sea, yo, un país en desarrollo como México, donde empecé a desarrollarme en 1950 y donde mis emisiones son el 1.5% de las emisiones globales, ¿por qué tendría yo que estar preocupado en reducir mis emisiones? ¿No? Que reduzcan los demás, que están emitiendo mucho más. Y eso es cierto. O sea, los impactos van a ser mucho más. Si los pudiera yo medir de alguna forma en términos de mi responsabilidad como emisor, los impactos que México va a sufrir son mucho más grandes que lo que yo pudiera reducir las emisiones. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto lo que pasó es que en Copenhague hubo una polarización a tal grado entre países ricos y países en desarrollo, que hubo un momento en que una delegación como de 20 africanos se levantó y se marchó. O sea, salió de la sala con cajas destempladas, o sea, porque estaban viendo que los estaban pasando por ojo. Total, que lo que querían y lo que estaban negociando en Copenhague no salió nada, cero. Pero por ahí se sacaron de la manga una cosa que luego se llamó el Acuerdo de Copenhague. Y fue una cosa que cocinaron Estados Unidos, Brasil, China y no sé quién más, Sudáfrica y alguien más. Fue en petit comité, dijeron, oye, ¿por qué no tratamos de hacer un documento donde de alguna forma voluntariamente decimos lo que vamos a hacer en el contexto del cambio climático? Entonces se reunieron ahí y tal. Sacaron el documento en la plenaria de la COP15 en Copenhague y les pusieron una barrida, sacudida y tal, porque la inmensa mayoría de los países se sintió excluido de la negociación. Entonces dijo, esto de ustedes están negociando en lo oscurito, son unos cochinos, no queremos nada que ver con ustedes, etcétera. Entonces, el acuerdo de Copenhague se fue con 25 firmas, o sea, con 25 adhesiones. Posteriormente, se fueron adhiriendo más. Porque una cosa es que le digan a uno, tienes que reducir el tanto por ciento de tus emisiones, lo cual lo pone a uno, digamos, en un brete de carácter cuantitativo, ¿no? Porque uno tiene que planear sobre fijo, ¿no? Tanto aquí, tanto aquí, tanto aquí, y eso se puede volver complicado cuando en un tratado voluntario, en un compromiso voluntario, digo, bueno, pues yo voy a tratar de hacer esto, ¿no? Entonces dice, bueno, si puedes. Y si no puedo, pues tampoco tiene grandes consecuencias. Yo voy a tratar de buena voluntad, pero los tratados estos voluntarios tienen más éxito a la hora de la suscripción, pero tienen mucho menos éxito a la hora de la instrumentación. Entonces, se fueron de Copenhague, todos
como se dice, jalándose de la crencha, ¿no? Todos contra todos y finalmente salieron con el documentito o con el documento importante del Acuerdo de Copenhague. A México le toca entonces recoger la negociación hasta finales del 2010, desde que terminó Copenhague hasta diciembre del 2010, cuando fue la reunión en Cancún. Entonces México se echó sobre sus espaldas el compromiso, entre otras cosas que se jugaba ahí, que la Convención Marco de Cambio Climático es un organismo internacional que depende de organismos internacionales como la ONU básicamente, o sea, ese es el organismo más importante ahí. Entonces México siempre ha sido, a nivel de su política internacional, que esa sí es muy loable, a nivel de su política internacional, siempre ha sido impulsador de la multilateralidad. A México le interesa la ONU, le interesan los tratados multilaterales, no le interesa negociar de tete a tete con los gringos, por ejemplo, con todo respeto. Que los gringos, pues es una cosa muy asimétrica negociar con Estados Unidos. México y Estados Unidos no pueden negociar demasiado bien de igual a igual, porque no lo son. Entonces México necesita apoyarse en estos organismos multilaterales. Entonces, después del desastre de Copenhague, estaba en entredicho lo que eran las negociaciones multilaterales en el contexto de cambio climático, porque lo que venía haciéndose en la sombra era los acuerdos entre Estados Unidos y China, los acuerdos entre Estados Unidos y Brasil, los acuerdos entre Brasil y no sé quién, entre Estados Unidos y la India. Esto era lo que se venía dando en lo oscurito. Entonces México no quiere negociaciones bilaterales, porque en esas sale uno con desventaja. Pero Brasil y todos estos países pues se piensan que ya tienen palancas de otro tamaño en los que de alguna forma pueden presionar en negociaciones bilaterales, pero México no le gustaba. Entonces México se puso como uno de las metas de México era defender a los organismos multilaterales como organismos de negociación internacional. Y por eso, en realidad, trató de poner en segundo término lo que eran los aspectos de la negociación más conflictivos. Y los aspectos de la negociación más conflictivos era el futuro del Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto se acaba en 2012, bueno, por lo menos lo que se llama el primer periodo de instrumentación del protocolo se acaba en 2012. Entonces, en este momento no hay cómo transitar después del 2012. No sabemos a qué transitar, pero lo peor es que no sabemos ni siquiera si el protocolo va a continuar o no. Entonces a México le preocupa mucho la continuidad de la multilateralidad a la hora de las negociaciones. Entonces México se concentró en temas en los que todos podían estar de acuerdo. Y hay uno, para llegar a las negociaciones de Cancún o para llegar a las de Copenhague, para empezar, había dos grupos importantes de trabajo. Uno que trabajaba sobre el protocolo de Kioto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué instrumento y cómo lo vamos a hacer que continúe después del 2012? Y otro grupo de trabajo que se llamaba de cooperación de largo plazo. En el de cooperación de largo plazo está los acuerdos de las metas de muy largo plazo, por ejemplo, que el planeta no se caliente más allá de 2 grados. Este es un acuerdo de largo plazo, pero que está por ahí, que no es vinculante, como se llama, ¿no? Esto se tendría que bajar. Y de ahí ustedes también tienen, por ejemplo, la posición de Bolivia, que fue súper recalcitrante, porque Bolivia, yo estuve en Cancún, estuve la primera semana, la segunda ya no, porque pues, tenía también que trabajar aquí, pero se quedó un colega mío siguiendo Cancún la segunda semana. Yo cuando me regresé a México después de la primera semana estaba convencido de que no iba a pasar nada en Cancún. Estaba yo casi convencido de que íbamos a salir en ceros. La verdad de las cosas es que salimos casi en ceros. Pero ahí hubo una política inteligente también por parte del gobierno mexicano, que es, vamos a bajarle las expectativas a Cancún. Copenhague fueron jefes de Estado, un montón de jefes de Estado, quiere decir, primeros ministros y presidentes, y se agarraron de la crencha. Salieron prácticamente a bofetadas. Y para Cancún, México decidió bajarle el perfil, o sea, nada de o sea, si quieren venir, bienvenidos, pero no hacemos una invitación expresa a jefes de gobierno o a presidentes o esto. O sea, lo que queremos
negociar, ¿no? Y queremos que las negociaciones salgan con éxito. Entonces, México se concentró en 4 o 5 cositas que tenían que ver con la adaptación. Se va a formular una especie de grupo internacional sobre cuestiones de adaptación al cambio climático. Dense que no es lo mismo adaptarse en esto, ¿cómo lo voy a decir? No es lo mismo adaptarse en la Ciudad de México que en Nepal, por ejemplo. No es lo mismo adaptarse para Tabasco que adaptarse en Londres. No es lo mismo adaptarse en Tabasco que se adapten los holandeses, por ejemplo, que comparten tierras bajas, nivel del mar, etcétera. No es lo mismo Holanda que Tabasco, ¿se dan cuenta? O sea, en estas cuestiones de recursos. Entonces, la adaptación vista así como una especie de responsabilidad general es muy importante. El otro tema que México estaba tratando es uno de financiamiento. Se necesitan generar una promesa de 30,000 millones de dólares para el 2012 y 100,000 millones de dólares para el 2020, creo que es. Y bueno, quedó la promesa. Y hay una cosita más por ahí que en este momento no me acuerdo, pero eran como cinco asuntos que México logró avanzar. Bueno, en este momento, en Durban, en Sudáfrica, se van a revisar incluso estas 5 cosas que México logró acuerdos que no han avanzado. O sea, Durban va a estar muy difícil. ¿Por qué? Porque el problema que se quiso posponer, que era lo del protocolo de Kioto, lo van a retomar en Durban. Porque ya estamos hablando del 2011, el 2012 se acaba el asunto. Entonces Durban va a traer una pesadísima carga. Y además, porque no se ha resuelto ninguno de los acuerdos de Cancún. O sea, hubo acuerdos en Cancún, pero ninguno se ha concluido. Hay uno, como les digo, sobre transferencia de tecnología, el que tiene cuestiones que tienen que ver con financiamiento, el que tiene que ver con adaptación y, no sé, el fondo de los 30,000 millones de dólares. No se ha resuelto nada. Entonces vamos a llegar a Durban con que ni siquiera eso se ha resuelto. Entonces, perspectiva todavía bastante pobre, ¿no? Bueno, como podemos ver, el doctor está sumamente relacionado con la representación de México ante todos estos movimientos. Para terminar con la pregunta que hizo el compañero del auditorio hace unos momentos, nos queda pensar en que la investigación debe ser multidisciplinar, pero no solamente debe ser de esa forma. Habiendo escuchado que un biólogo dice algo erróneo, debemos pensar en la transdisciplina. La diferencia con la multidisciplina y la transdisciplina es que las personas que trabajan en estas actividades están relacionadas directamente con los problemas específicos de la investigación. Es una gran diferencia. Bueno, a nombre del director de la Facultad de Arquitectura. Claro que sí, esto último que ha dicho. Si me vieron muy lanzado, me disculpo, ¿no? Porque yo no les vengo a hacer, yo no vengo a hacer aquí su chamba, ¿no? ¿Ok? Eso era por esto de la transdisciplinariedad, ¿no? Yo no pienso construir ni una casa sustentable, ¿no? De acaso los contrataré a algunos de ustedes y algún día junto bastante lana para hacer esto, pero la cuestión es de que esa parte viene de ustedes. Como tampoco de ustedes es la obligación, por ejemplo, de aprender física de la atmósfera y dinámica de fluidos para entender el cambio climático. Lo que nos tenemos que hacer es entendernos mutuamente, ¿no? Yo voy a acudir a ustedes para construirme mi casa sustentable, pero ustedes vengan a nosotros para preguntarnos cómo va a estar las situaciones del clima y tal en las zonas donde tendrían que construir. Y esto es lo que realmente nos va a ir haciendo transdisciplinarios. Gracias, doctor. Ahora sí, le agradecemos mucho al doctor que haya venido a darnos esta conferencia y le entregamos una constancia que nos firma el arquitecto Jorge Tamés Ibata, director de la Facultad de Arquitectura, el arquitecto Marcos Massari, jefe de la División de Educación Continua, y el maestro Carlos Romo Zamudio, quien es coordinador del diplomado en línea. Muchas gracias, doctor. Vamos a echarnos unos.
Ya con el ritmo ya empezamos a ver.